estamos acá para hacer las predicciones de Elimination Chamber 2021, así que sin perder más tiempo, arranquemos ya. La primera lucha por los campeonatos en pareja femeninos, Nia Jax y Shayna Baszler lo defienden ante la campeona femenina de SmackDown, Sasha Banks y Bianca Belair. Este combate no le veo mucho sentido, ya que Naomi y Lana son las contendientes número 1 a los campeonatos en pareja y ellas tendrían que estar compitiendo por los campeonatos y no Sasha Banks y Bianca Belair, quien tendrían que ser rivales para WrestleMania. Pero mi predicción es bastante obvia, así que mi predicción va para que retiene Nia Jax y Shayna Baszler. Seguramente este combate estará en el kickoff. Siguiente lucha por el campeonato de los Estados Unidos, Bobby Lashley, Matt Riddle y Keith Lee, que no va a participar como MVP, que seguramente no va a estar en la esquina de Bobby Lashley. Hay rumores y Andrade puso en su Instagram una foto de cuando el campeonato de los Estados Unidos en Elimination Chamber 2020. Así que esto da los rumores de que el ídolo Andrade va a regresar luego de una lesión, se podría decir, porque eso es lo que comunicaron varios medios de wrestling, de noticias de wrestling, que Andrade estaba lesionado, pero igualmente eso no va a pasar nada porque Bobby Lashley va a retener el título de los Estados Unidos. Asuka defiende el campeonato femenino de Raw ante Lacey Evans, que tampoco va a participar porque está embarazada en la vida real fuera de la WWE. Yo tengo 3 elecciones. Vamos de lo menos probable. Ronda Rousey. Hay siempre los rumores de que Ronda Rousey va a tener su último combate en WrestleMania ante Becky Lynch y no sé si este sería el momento para que regresase y rete a Asuka por el campeonato femenino de Raw. Vamos con ahora sí, con la opción número 2, que es la segunda más probable. Ronda Rousey no es tan probable, pero Becky Lynch es medio probable que regrese a la WWE y recuperar el título que nunca perdió. Por el bien de Becky Lynch, que no vaya por ese título, que empiece la rivalidad que WWE tiene planeado con Ronda Rousey y que por favor no recupere el título femenino de Raw. Cosa que no tengo nada contra Becky Lynch, pero bueno, no quiero que recupere el título femenino de Raw. Y la opción que para mí es la más probable sería Peyton Royce, que ya tuvo interacciones con Asuka, ya han luchado. Además, Peyton Royce es la compañera de Lacey Evans en la WWE, ahora que están haciendo ese tag team ultramente raro. Pero bueno, para mí la más probable, hay que decir la verdad, es Peyton Royce, pero igualmente mi predicción va para que la campeona femenina de Raw, Asuka, retiene el campeonato. Siguiente lucha, primera cámara de la eliminación, Drew McIntyre, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus y AJ Styles, y un Miz que no va a participar, y acá va Kofi Kingston. Bueno, hay finales y que pueden suceder tranquilamente. Como todos sabemos, el Miz se salió de la cámara de la eliminación, así que una opción muy probable es que el Miz canjee el maletín luego de la lucha, algo que hizo Edge en el primer canjeo en la historia del Money in the Bank. En cosa que muchos decimos que puede ser real, que puede ser probable, y es la opción que la WWE seguramente tiene pensado como propiedad, no me sale ni hablar, número 1. Cosa que el Miz campeón de WWE es como que no pega mucho, ya que Drew McIntyre yo quiero que llegue como campeón en WrestleMania, ya que va a haber público. La otra opción sería Braun Strowman. Si Braun Strowman entra en la cámara de la eliminación, seguramente es atacando a Kofi Kingston, ya que Kofi no pega para nada en la Elimination Chamber match. Además, Braun Strowman ya le dijo a Adam Pearce que quiere participar en la cámara de la eliminación por el campeonato de la WWE, cosa que puede pasar tranquilamente, pero para mí la opción más probable de todas es que el líder de Retribution, Mustafa Ali, ataque a Kofi Kingston, algo que hizo hace una década, se podría decir, hace 10 años, en la superestrella categoría R, el último oportunista Edge. Así que Mustafa Ali se merece participar
pero Mustafa Ali nunca fue campeón de la WWE, lamentablemente. Y es un requisito, el primer requisito de todo, ser campeón de la WWE para entrar en la Elimination Chamber Match. Pero bueno, no importa lo que pase, que entre este, que entre otro, el campeón de la WWE tiene que retener el campeonato mundial. Y también hay una opción, otra vez, Andrade 100 Almas. Publicó Andrade en su Instagram o Twitter, no me acuerdo bien, una foto de cuando tuvo la rivalidad con Drew McIntyre en NXT hace 4 o 3 años, en el año 2017. Así que el ídolo puede ser que también ataque a Kofi Kingston, ya que Kofi no pega para nada en esa Elimination Chamber para entrar y ser participante, y espero que si pase eso, que tenga una buena actuación. Última Elimination Chamber, Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin y Sami Zayn se enfrentan por una oportunidad por el campeonato universal, que el que gana se va a enfrentar a Roman Reigns esa misma noche. Es obvio que quiero que gane el Superman suizo, el caballo de toda la comunidad habla hispana, Cesaro. Tiene que ganar Cesaro sí o sí, cueste lo que cueste. El Superman suizo Cesaro, el luchador más infravalorado en toda la historia de la WWE, tiene que ganar esta Elimination Chamber Match. No importa, es obvio que si se enfrenta a Roman Reigns, lamentablemente no va a ganar, ya que Roman seguramente se enfrentará a Edge en el evento estelar de WrestleMania 37. Pero bueno, mi predicción para la Elimination Chamber va para que gana Cesaro, sí, que gana Cesaro y que se enfrenta a Roman Reigns esa misma noche, pero Roman retiene el campeonato universal. Así que estas fueron mis predicciones. Y bueno, gente, espero que les haya encantado este video de predicción, la primera Elimination Chamber del canal. Y nada, que le den like, que se suscriban al canal, así sigo haciendo más contenido así. Los quiero mucho, cuídense, chao, chao.